Capítulo 1. La primera desaparición. Imagina esto, entras en la iglesia al amanecer. El aire aún impregnado de incienso de la misa nocturna. Y al acercarte al altar mayor descubres un vacío imposible. El libro sagrado. El que todos juramos proteger como si fuese el mismo corazón de Dios. Había desaparecido. No hubo cerraduras forzadas. No hubo huellas. Ni siquiera polvo movido en la madera. Simplemente. Ya no estaba. Yo fui el primero en verlo. Mis rodillas temblaron. Como si el piso de mármol se abriera bajo mis pies. «Padre, ¿dónde está el libro?», susurró detrás de mí Fray Alonso. Apenas un muchacho que no entendía el peso de lo que significaba. No tuve respuesta. Mi garganta estaba cerrada. Seca. Como si mis propias palabras se hubiesen evaporado junto con aquel objeto. Ese libro no era cualquiera. Se decía que contenía las homilías originales de los primeros mártires. Escritas con su propia sangre. Unos lo veneraban como reliquia divina. Otros murmuraban que en sus páginas se escondían profecías nunca reveladas. Lo cierto es que era el centro de nuestra fe. La prueba de que no rezábamos al vacío. Y ahora era nada. La noticia se esparció como fuego en hojarasca. Monjas corrían por los pasillos con velas encendidas. Algunos fieles llegaron antes del toque de campana, atraídos por un rumor inexplicable. Todos me miraban como si yo, el sacerdote encargado del templo, hubiese fallado en mi promesa sagrada. Y en el fondo de mi pecho, una duda venenosa comenzó a crecer. ¿Acaso Dios mismo lo había reclamado? ¿O fue la mano del enemigo, jugando con nosotros? Esa noche nadie durmió. Encendimos lámparas y registramos cada rincón, sacristía, biblioteca, hasta los sótanos húmedos donde ni las ratas se atreven a quedarse. Nada. Pero lo que más me aterró no fue la ausencia del libro, sino lo que encontré bajo el altar, una sola pluma blanca, manchada en la punta con algo que olía a hierro, sangre fresca. Recé, lo hice con todo mi ser, con lágrimas que cayeron sobre mis manos, pidiendo claridad, un signo, un mínimo destello de misericordia. Sin embargo, lo único que recibí fue un eco, un silencio tan profundo que dolía en los huesos. Esa madrugada, mientras los primeros rayos de sol teñían los vitrales con rojo y oro, escuché un murmullo. Provenía del lugar vacío, donde el libro solía reposar. Me acerqué con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El susurro era nítido, casi íntimo. Esto es solo el comienzo. Sentí frío, no del aire, sino del alma. Y en ese instante supe que el libro no había desaparecido, había decidido irse. Capítulo 2. El regreso manchado. No pasó ni una semana. La iglesia seguía sumida en un silencio fúnebre, como si todos estuviéramos de luto por aquel libro desaparecido. Nadie hablaba en voz alta. Las misas parecían huecas, y cada oración terminaba flotando en el aire sin respuesta. Yo mismo dudaba de mi fe. Pero entonces ocurrió lo impensable. Era medianoche cuando escuché un golpe seco desde el altar mayor. Un estruendo que resonó como si un cuerpo hubiese caído desde lo alto. Corrí, con la lámpara en la mano, el corazón desbocado. Y ahí estaba, el libro sagrado, abierto sobre la mesa del altar, como si jamás se hubiese movido de su lugar. Al principio pensé en un milagro. El Señor lo ha devuelto, murmuró Fray Alonso, que me había seguido, temblando como un niño. Pero al acercarme lo vi con claridad. Las páginas estaban empapadas en rojo. No era tinta, era sangre. Un hedor metálico se extendía en el aire. Toqué una esquina, apenas con la yema del dedo, y la mancha aún estaba húmeda. Gotas espesas corrían por el borde, cayendo sobre el mantel del altar y formando pequeños riachuelos oscuros. La sangre parecía brotar desde adentro, como si las páginas mismas estuvieran vivas, latiendo. Abrí el libro con cautela, y entonces lo vi, frases que jamás habían estado allí. Letras torcidas, escritas con una caligrafía distinta a la habitual. El sacrificio es el camino. El que lea estas palabras será marcado. Un viento helado recorrió la nave de la iglesia. Aunque todas las puertas estaban cerradas, las velas se apagaron al mismo tiempo, dejando solo la luz trémula de mi lámpara. El silencio era absoluto, pero dentro de mi pecho sentí un murmullo. Una voz que no provenía de afuera, provenía de mí mismo, como si mi sangre intentara hablarme. Léeme. Retrocedí. Quise cerrar el libro, esconderlo, quemarlo quizá, pero Fray Alonso ya lo miraba fijamente, con los ojos vidriosos. Fascinado, extendió la mano como hipnotizado. Lo detuve con un grito, pero sus dedos alcanzaron a rozar la página, y en ese instante gritó, un alarido que aún retumba en mis oídos. En su palma apareció una marca ardiente, como un sello en forma de cruz invertida. La piel se abrió, sangrando,
El muchacho cayó de rodillas, balbuceando entre lágrimas. «Padre, me está llamando». Yo lo sostuve, intentando cubrir aquella herida imposible. Pero el libro se cerró de golpe, como si tuviera voluntad propia, y la sangre que lo manchaba comenzó a secarse, dejando las páginas limpias, impecables. Solo la marca en la mano de Alonso quedó como testigo de lo ocurrido. Aquella noche comprendí una verdad atroz: el libro no solo desaparecía y regresaba, jugaba con nosotros. Decidía cómo y cuándo mostrarse, y cada aparición traía consigo un precio. Y lo peor es que yo sabía que ese no sería el último. Capítulo 3. El susurro de las páginas. No pude dormir después de aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la mano de Fray Alonso marcada, supurando lentamente, y escuchaba su gemido ahogado repitiendo que el libro lo llamaba. Intenté convencerme de que todo era una ilusión, un engaño del cansancio o del demonio. Pero entonces lo escuché por primera vez. El susurro. Al principio pensé que era el viento colándose por las grietas de la iglesia. Un murmullo suave, casi un lamento. Pero pronto reconocí algo imposible: aquel susurro pronunciaba mi nombre. Mateo, lo dijo con claridad, con una dulzura venenosa que me heló la sangre. Me acerqué al altar con pasos vacilantes. El libro estaba cerrado, reposando como si fuese inofensivo. Y sin embargo, el sonido provenía de dentro, de las páginas apretadas. Incliné la cabeza. Y ahí fue cuando lo escuché completo. Sé lo que ocultas, sé lo que deseas, ven. Confiesa lo que ni siquiera te atreves a pensar en voz alta. Retrocedí de golpe, tropezando con el escalón. La lámpara en mi mano temblaba tanto que casi se apagó. No había nadie más en la iglesia, salvo el eco de esa voz imposible que parecía brotar de mi propio pecho. Durante días intenté ignorarlo. Cerraba el libro con cadenas. Lo escondía en la sacristía. Incluso lo rodeaba con agua bendita. Nada funcionaba. Cada medianoche, el murmullo regresaba. Más intenso, más íntimo. Ya no eran solo palabras sueltas, eran secretos míos. Pensamientos que jamás había revelado. Recuerdo a aquella mujer, la que miraste con deseo bajo el vitral. Sentí vergüenza. Ire. Sobre todo, miedo. ¿Cómo podía saberlo el libro? ¿Cómo podía arrancar de mí lo que yo mismo enterraba bajo capas de fe? Una madrugada, agotado, me atreví a abrirlo. Las páginas estaban en blanco. Pero mientras lo sostenía, escuché una carcajada tenue, como si alguien respirara justo detrás de mi oreja. Me giré, no había nadie. Fray Alonso apareció poco después, con los ojos hundidos, la marca en su mano cada vez más oscura. Me dijo: «Padre, él también me habla. Dice que si lo seguimos, nos mostrará la verdad que la iglesia nos oculta». Quise reprenderlo, pero me faltaron fuerzas, porque en lo más profundo de mi ser, yo también quería saber. La voz del libro no solo me acusaba, también me prometía respuestas. Y entonces comprendí lo que más temía: el libro no buscaba destruirnos con terror, quería seducirnos. Capítulo 4. La maldición de los fieles. La noticia corrió más rápido de lo que pude contener. No sé quién fue el primero en hablar. Quizás Fray Alonso con su boca temblorosa. Quizás algún feligrés que escuchó el rumor en confesión. Lo cierto es que, al llegar la siguiente misa dominical, la iglesia estaba desbordada. No habían venido a rezar. Habían venido a ver el libro. El murmullo llenaba el templo: «Dicen que sangra, que habla, que tiene la voz de los santos». Yo intentaba calmar a la multitud, pero cada mirada brillaba con una mezcla de miedo y fascinación. Y entonces ocurrió lo inevitable: alguien se acercó demasiado. Una mujer, de luto, con los ojos rojos de tanto llorar, rompió el círculo de silencio. «Si es verdad que es de Dios, que me devuelva a mi hijo», gritó. Y antes de que pudiera detenerla, sus manos desesperadas se cerraron sobre las páginas. El grito que lanzó desgarró la nave. Todos retrocedieron. En su piel comenzaron a aparecer letras incandescentes, como si la carne fuera papel y una pluma invisible escribiera en ella. Versículos, oraciones entrecortadas, fragmentos que nadie alcanzaba a leer completos. Ella cayó al suelo convulsionando. Y cuando finalmente se detuvo, las marcas habían quedado grabadas, profundas, como tatuajes de fuego. Pero lo más terrible fue lo que ocurrió después. En el suelo, junto a su cuerpo inerte, apareció un rastro de huellas diminutas, húmedas, como si un niño descalzo acabara de cruzar el altar. El pánico estalló. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas pidiendo perdón. Pero no todos. Había quienes, cegados por el miedo y la fe torcida, comenzaron a acercarse. Uno a uno, tocaban el libro con reverencia enfermiza, como si esperaran su propio milagro. Y uno a uno caían,
Un hombre perdió la razón en el acto, riendo como un poseso mientras se golpeaba la cabeza contra las columnas. Una joven empezó a sangrar por los ojos, sus lágrimas negras manchando el suelo. Otro más quedó paralizado, con la boca abierta, como si hubiese visto un rostro que ninguno de nosotros pudo ver. Yo gritaba, suplicaba, intentaba cerrar el libro, pero era inútil. El libro parecía ansiar esas manos, esas almas. Cada contacto lo hacía brillar más, como si se alimentara de ellos. Al final, cuando conseguí arrancarlo del altar y encerrarlo de nuevo, la iglesia estaba cubierta de cuerpos desmayados, de sollozos, de un silencio espeso que olía a miedo. Afuera, la campana tocó sola, aunque nadie la había movido. Esa noche escribí en mi diario una frase que me dolió en el pecho: no hemos encontrado un libro de Dios. Hemos abierto la boca de un pozo. Y lo peor era saber que ese pozo aún no había mostrado todo lo que guardaba en su fondo. Capítulo 5. La tentación escrita. Creí que lo había visto todo, la sangre manchando las páginas, los cuerpos marcados, los fieles cayendo como moscas ante un poder que ninguno comprendía. Pero lo que el libro mostró después fue distinto, más íntimo, más venenoso. Una mañana, al abrir la sacristía, descubrí que el libro se había abierto solo. Las páginas parecían palpitantes, como si respiraran, y en ellas no encontré profecías ni amenazas, sino algo aún más perturbador: palabras escritas con una delicadeza imposible, frases cargadas de deseo. No eran pasajes de salmos ni visiones del Apocalipsis, eran descripciones de un cuerpo, de una piel desnuda bajo el hábito, de labios que temblaban no por oración sino por placer. Las frases eran tan explícitas que mi garganta se cerró al leerlas. Sentí el rubor de la vergüenza mezclado con un fuego oscuro que me quemaba por dentro. Intenté arrancar esas páginas, pero era como intentar desgarrar la carne viva. El papel se regeneraba al instante, y las letras volvían, más claras, más hermosas, más hirientes. Fue entonces cuando la escuché. Sor Isabel, una joven novicia, apenas 20 años, de fe pura y mirada limpia. La encontré frente al libro, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera hipnotizada. Sus labios se movían lentamente, repitiendo en voz baja lo que estaba escrito, y su respiración no era la de una monja en oración. Sor Isabel, aléjate de ahí, ordené con firmeza. Pero ella no se movió. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de temor y fascinación. Me miró como si estuviera viendo a alguien más a través de mí, y susurró: Padre, el libro me conoce, me nombra, dice lo que nunca he dicho en confesión. El escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué para cerrarlo, pero entonces sentí algo imposible: el calor de las palabras. Sí, calor, como si cada letra ardiera con la fiebre de un secreto prohibido. Sor Isabel cayó de rodillas. No rezaba. Su cuerpo se estremecía, las manos crispadas, la voz entrecortada como si estuviera atrapada entre la culpa y una tentación que no podía rechazar. Yo la sacudí con fuerza, intentando arrancarla de aquel trance. Pero en ese momento, el libro se cerró de golpe, y un aroma dulzón, casi embriagador, inundó la sacristía. Ella se desplomó en mis brazos, exhausta, como si hubiera entregado algo de sí misma que ya no podría recuperar. Esa noche comprendí la verdadera estrategia del libro: no solo quería nuestro miedo, quería seducirnos, arrancar nuestras confesiones más oscuras y convertirlas en cadenas. Porque el terror puede quebrar un alma, pero la tentación la esclaviza para siempre. Capítulo 6. El exorcismo fallido. El día que llegaron los exorcistas, el aire del convento se volvió pesado, como si la misma piedra de los muros respirara con dificultad. 3 hombres enviados por la diócesis, curtidos, silenciosos, con rostros endurecidos por haber visto demasiado. Llevaban crucifijos, agua bendita y un maletín de reliquias. Yo los recibí con un alivio que pronto se tornó en vergüenza, porque ni siquiera ellos podían ocultar el temblor en sus manos cuando vieron el libro. Lo colocamos en el centro del altar, encadenado y rodeado de cirios encendidos. Los fieles habían sido expulsados, y las puertas cerradas con llave. Solo quedábamos nosotros 6, los 3 exorcistas, Fray Alonso, Sor Isabel, que se negó a marcharse, como si una fuerza invisible la atara al libro, y yo. El ritual comenzó con firmeza. El latín llenó la nave como un trueno contenido. Exorcizamos te. Amnis spiritus immunde. La voz del Padre Mayor resonaba con autoridad. El agua bendita salpicaba las cadenas, y el metal ardía con un crujido siniestro. Por un instante, creímos que estaba funcionando. Entonces el libro se abrió. No hubo manos que lo tocaran. Las páginas se desplegaron solas, sacudidas por un viento que no existía.
y en lugar de palabras sagradas, un rugido brotó de su interior. No un rugido humano ni animal, era como escuchar todas las voces del infierno a la vez. Riendo, llorando, suplicando. Los vitrales estallaron en 1000 fragmentos, lanzando cuchillas de colores sobre nosotros. Los exorcistas continuaron, gritando las oraciones con más fuerza, pero el libro se burlaba. Cada vez que pronunciaban el nombre de Cristo, una nueva página se volteaba y mostraba escenas obscenas, blasfemias escritas con fuego, dibujos que se movían como si tuvieran vida. Una de esas figuras, un ángel de alas negras, levantó la cabeza desde el papel y nos miró directamente. Fray Alonso cayó al suelo, convulsionando. La marca en su mano brillaba como hierro candente. Sor Isabel lloraba, pero no de miedo, sus lágrimas eran de placer contenido, como si el libro hubiera tomado posesión de sus sentidos. El Padre Mayor levantó la reliquia más poderosa, un fragmento de la cruz. «¡Que la luz lo destruya!», gritó, y en ese instante, el libro se desvaneció. Así, sin más, solo quedó el sonido de cadenas cayendo al suelo. Un silencio absoluto nos envolvió. Pensamos que había terminado, hasta que una carcajada retumbó por toda la iglesia, proveniente de ninguna parte y de todas a la vez. El Padre Mayor cayó muerto de rodillas, con los ojos en blanco y la reliquia carbonizada en sus manos. El libro no había sido expulsado, había jugado con nosotros, y en su juego, había vencido. Esa noche comprendí que no existía exorcismo capaz de desterrarlo, porque no era un demonio en un cuerpo. Era algo peor, era la tentación escrita con la tinta de lo eterno. Capítulo 7, el pueblo marcado. Creí que lo peor había quedado atrás con la muerte del exorcista mayor, pero el libro, aunque desaparecido, seguía respirando en las paredes, en el aire, en los sueños de quienes habitaban el pueblo. Y pronto descubrimos que no necesitaba estar presente para reclamar a sus víctimas. La primera en mostrarlo fue una niña de apenas 8 años. Su madre la trajo a la sacristía entre sollozos, mostrando su piel pálida cubierta de letras negras. Versículos enteros se habían grabado en su espalda, como si un calígrafo invisible la hubiera usado de pergamino. La niña no lloraba, sonreía, y murmuraba las frases en un idioma que ninguno reconocía. Pronto no fue solo ella. Uno por uno, hombres y mujeres comenzaron a aparecer con símbolos y palabras tatuadas en la carne, en los brazos, en el pecho, en los párpados. Nadie podía detenerlo. Los médicos no encontraban explicación. Los rezos parecían avivar aún más el fuego de esas inscripciones. Recuerdo a don Esteban, un anciano que llevaba 40 años asistiendo a misa sin faltar un domingo. Una tarde vino corriendo a la iglesia, arrancándose la camisa, mostrando su torso surcado por frases que ardían con luz roja. «Me está quemando desde dentro. Padre», gritaba, mientras se golpeaba contra los bancos intentando borrar aquello que no se borraba. Murió esa misma noche, y en su piel quedó impresa la palabra testigo. El pánico se apoderó del pueblo. Algunos se escondían en sus casas, otros rezaban día y noche en las calles. Pero lo más aterrador era que nadie estaba a salvo. Incluso yo, en mis noches de insomnio, comencé a notar cosquilleos en la piel, como si algo escribiera desde adentro hacia afuera. Fray Alonso ya no lo ocultaba, mostraba la palma marcada con orgullo, como si fuese un estigma. «Padre», me decía con voz febril, «no es una maldición, es un llamado. Somos elegidos». Sus ojos brillaban con fanatismo, y yo sabía que lo había perdido. Sor Isabel, en cambio, se cubría el cuerpo hasta el cuello, pero sus temblores la delataban. Yo mismo la sorprendí frente al espejo, observando cómo las letras se extendían por sus clavículas como un collar de sombras. Cuando la confronté, lloró, pero entre lágrimas confesó, «Escribir en mi piel no me duele, me da placer». Entonces entendí, el libro ya no necesitaba aparecer para gobernarnos. Había convertido a los fieles en sus páginas vivientes. Cada cuerpo, un testamento, cada marca, una profecía de carne. Y en la campana mayor, aquella noche, resonaron 3 tañidos sin que nadie la tocara, como si anunciara que el pueblo entero ya había sido reclamado. Capítulo 8, el espejo del campanario. El padre Esteban despertó esa madrugada con un frío que no pertenecía al invierno. La torre del campanario parecía llamarlo, como si un murmullo de cristal le susurrara su nombre en el oído. Sin pensarlo, subió los escalones de piedra, cada uno más pesado que el anterior, hasta llegar al corazón del campanario. Allí, bajo la penumbra temblorosa de una vela, lo esperaba un objeto que nunca había visto antes, un espejo enorme, apoyado contra el muro, cubierto por un velo polvoriento. Cuando retiró el paño, el aire se tornó más espeso, y un repiqueteo sordo,
como campanas bajo el agua. Invadió la torre. El espejo no reflejaba su figura tal cual era, mostraba una versión de él. Con los ojos hundidos, la piel ajada y una sonrisa torcida que jamás había visto en su rostro. Esteban retrocedió, pero la imagen lo siguió, como si el reflejo quisiera desprenderse del cristal para ocupar su lugar. El murmullo se convirtió en voces, niños rezando, mujeres gritando, hombres suplicando. El sacerdote comprendió con un escalofrío que aquello no eran simples ecos, sino las visiones de todas las almas que el campanario había marcado con su toque. El espejo mostraba las consecuencias de cada campanada, familias destruidas, amantes traicionados, cadáveres abandonados en el confesionario. La visión más terrible llegó cuando el espejo le devolvió un futuro imposible de aceptar, él mismo, de pie frente al altar, alzando la hostia consagrada. Pero en lugar de pan sostenía un corazón palpitante que aún goteaba sangre. Su reflejo sonrió con devoción, mientras la iglesia repleta de feligreses caía de rodillas ante aquel sacrilegio. El padre Esteban intentó cubrir de nuevo el espejo, pero sus manos atravesaron el velo como si este fuera humo. La superficie del cristal vibró, y su otro yo extendió una mano huesuda hacia él. Sintió la tentación de dejarse arrastrar, de cruzar al otro lado donde todo estaba escrito y no quedaba más que obedecer. De pronto, un golpe seco resonó en la torre. Las campanas, por sí solas, comenzaron a sonar con furia. El espejo tembló, y el reflejo lanzó una carcajada que heló la sangre. Esteban corrió escaleras abajo, con la certeza de que cada campanada marcaba un nuevo destino, y que el suyo estaba a punto de sellarse. Esa noche, nadie en el pueblo pudo dormir. El eco de las campanas se infiltró en cada casa, en cada sueño, dejando una misma visión en todos: el padre Esteban, alzando un corazón ardiente sobre el altar. Capítulo 9. El silencio que gritaba en las casas. El amanecer no trajo alivio. El pueblo entero se despertó con los ecos de una misma pesadilla, el corazón palpitante entre las manos del padre Esteban. Nadie se atrevió a mirar a los ojos al sacerdote cuando salió de la iglesia esa mañana, pues en su rostro había una palidez que parecía robada a los muertos. El silencio se apoderó de las calles. Era un silencio extraño, casi insoportable, cargado de respiraciones contenidas y de miradas furtivas desde detrás de las cortinas. Nadie hablaba, pero todos escuchaban lo mismo, un latido profundo, como si el campanario hubiera sembrado un corazón oculto en cada pared, en cada cama, en cada plato de comida. Esteban lo percibía con mayor intensidad. Caminaba y sentía el golpeteo en el suelo, en las piedras, en los cuerpos de los fieles. El espejo lo había marcado, y ahora no distinguía si el corazón que latía era suyo o pertenecía a algo mucho más grande que había despertado en el pueblo. En las casas comenzaron a suceder cosas imposibles. Una mujer, al preparar la sopa, vio como el agua hervía roja como sangre. Un niño, al rezar el Padre Nuestro, comenzó a repetir las palabras al revés, con una voz que no era la suya. Los ancianos, sentados en la plaza, aseguraban ver figuras encapuchadas cruzando entre las sombras al caer la tarde. El pueblo, alguna vez obediente y devoto, empezó a fracturarse. Unos culpaban al campanario, otros a sus propios pecados ocultos, y unos pocos, en voz baja, murmuraban que todo había comenzado con Esteban. El sacerdote sentía esas sospechas clavarse en su piel como agujas, pero lo más terrible era que él mismo empezaba a creerlo. Esa noche, incapaz de soportar más, subió otra vez a la torre. El espejo lo esperaba, limpio y brillante, como si alguien lo hubiera pulido. En su reflejo ya no aparecía el hombre desgastado y temeroso, sino un Esteban firme, con una mirada ardiente y un corazón en las manos. El reflejo habló sin mover los labios. El pueblo ya late contigo. Deja que el silencio grite. Esteban retrocedió, pero la campana retumbó con tal fuerza que lo obligó a caer de rodillas. Comprendió que cada tañido ya no solo anunciaba visiones, ahora imponía realidades. Y él era el elegido para tocar la campana final. Capítulo 10. El sacerdote que hablaba con dos voces. Las campanas no sonaron al amanecer. El pueblo entero despertó con un peso extraño en el aire, como si la atmósfera hubiera sido arrancada de los pulmones de todos. En lugar de repique, lo que se escuchó fue un murmullo grave que salía de la torre. Un rumor que no pertenecía a ningún hombre ni a ninguna bestia. El padre Esteban bajó al atrio con paso lento. Su rostro estaba más demacrado, pero su mirada brillaba con una intensidad peligrosa. Los fieles, reunidos frente a la iglesia, lo miraban con una mezcla de miedo y expectativa. Cuando abrió la boca para hablar, un escalofrío recorrió la multitud. De sus labios salieron dos voces al mismo tiempo, la suya y otra más profunda, que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Hijos míos,
dijeron ambas voces a la vez. El silencio de Dios ha terminado. Ahora el corazón habla. Unos cayeron de rodillas, convencidos de estar presenciando una revelación divina. Otros retrocedieron, persignándose con manos temblorosas, incapaces de aceptar lo que escuchaban. En el interior de Esteban, la lucha era feroz. Sentía como si una segunda presencia habitara dentro de su pecho. Un eco oscuro que dirigía sus gestos, que moldeaba sus palabras. Intentaba resistirse, pero cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, aquella voz grave lo obligaba a pronunciar otro nombre prohibido que él nunca había aprendido. Los milagros deformados comenzaron a multiplicarse. Un ciego recuperó la vista, pero solo para contemplar sombras que lo seguían donde quiera que iba. Una mujer estéril quedó embarazada, y al poner la mano en su vientre, los presentes juraron sentir que algo golpeaba desde adentro. Demasiado fuerte, demasiado ansioso. El pueblo se dividió en dos bandos. Los que lo veneraban como profeta lo seguían por las calles, cantando cánticos nuevos que parecían más conjuros que alabanzas. Los que lo temían se encerraban en sus casas, convencidos de que la iglesia ya no era de Cristo, sino de algo que se disfrazaba con sotana. Aquella noche, Esteban volvió a estar solo frente al espejo del campanario. Su reflejo sonrió antes que él, y la voz oscura retumbó dentro de su cabeza. Deja de resistirte. Tú no eres sacerdote. Eres campana. Eres eco. Esteban se llevó las manos al pecho y sintió, con terror y fascinación, que en lugar de un corazón, allí latía un libro cerrado, cubierto de símbolos que aún no sabía leer. El espejo le devolvió una certeza: el pueblo ya no rezaba a Dios, sino a él. Capítulo 11. El pueblo que quiso apagar la campana. El rumor se había vuelto insoportable. No eran solo las visiones, ni los milagros torcidos, ni siquiera la doble voz del padre Esteban. Era el latido. Ese pulso extraño resonaba en cada calle, en cada techo, en cada sueño. El pueblo entero ya no dormía. Caminaban como espectros, con los ojos enrojecidos y el alma fatigada. Una noche, en la plaza, los más ancianos se reunieron en secreto. Entre susurros, decidieron que aquello debía terminar. La campana debe callar, dijo una mujer cuya familia llevaba generaciones tocando sus bronces, y nadie se atrevió a contradecirla. La revuelta comenzó con pasos silenciosos. Hombres y mujeres, armados con antorchas y herramientas de labranza, marcharon hacia la iglesia. Las ventanas se cerraban a su paso, como si el mismo pueblo supiera que aquella noche derramaría más que palabras. Esteban los vio venir desde el campanario. El espejo brillaba tras él, como una luna de plata líquida que lo instaba a decidir. Podía bajar y enfrentarlos como sacerdote, o dejarlos arrodillados ante algo más. Mátalos con tu silencio, susurró la voz grave en su interior. Deja que el corazón del pueblo estalle dentro de sus pechos. Por un instante, Esteban dudó. Sintió que aún podía detenerlo. Aún podía suplicar perdón y volver a ser hombre. Pero el libro que latía en su pecho ardía, y cada golpe en sus costillas parecía gritar: abre, abre, abre. Cuando la turba entró en la iglesia, lo encontraron de pie frente al altar. Sus ojos ya no tenían la calma del pastor, sino el brillo abrasador de quien se sabe elegido. No venís contra mí, dijo con sus dos voces. Venís contra lo que ya sois. Algunos intentaron alzar las antorchas, pero el sonido de la campana estalló en sus cabezas sin que nadie la hubiera tocado. Cayeron al suelo, retorciéndose, con las manos tapando los oídos. Otros comenzaron a gritar oraciones mezcladas con blasfemias, incapaces de distinguir dónde terminaba la fe y empezaba el horror. Solo unos pocos lograron escapar, jurando que en los ojos de Esteban no quedaba nada humano. Esa noche, las calles ardieron con llamas y gritos, mientras en la torre resonaba un tañido que no rompía el aire, sino los corazones. El pueblo había intentado callar la campana, pero la campana, a través de Esteban, había aprendido a gritar con ellos. Capítulo 12. El corazón que se abrió como un libro. El humo de las casas incendiadas aún se alzaba cuando Esteban comprendió que ya no había retorno. De pie en el campanario, con las campanas inmóviles y, sin embargo, resonando solas, sintió como su pecho ardía. El latido que lo había atormentado durante semanas se volvió insoportable, como un puño golpeando desde dentro. Cayó de rodillas, jadeando, y entonces lo sintió: su carne se desgarraba. No era sangre lo que brotaba, sino páginas, hojas antiguas, cubiertas de símbolos que parecían moverse, escurrirse como insectos bajo la luz de la luna. El pueblo, reunido abajo entre cenizas y lágrimas, levantó la vista y gritó de horror. El sacerdote abrió los brazos y, con un gemido de agonía y éxtasis, dejó que aquel libro se desplegara desde su pecho.
No era un objeto hecho por hombres. Cada página estaba viva, latiendo como si fueran órganos palpitantes. Y al abrirse, el aire se cargó de un lenguaje desconocido. Un canto que no necesitaba boca para escucharse. Algunos aldeanos cayeron de rodillas, incapaces de resistir la fuerza de aquellas palabras. Otros huyeron, tapándose los oídos. Aunque era inútil, el canto no entraba por los sentidos, sino directamente en el alma. El espejo del campanario, testigo de todo, vibraba con un resplandor enfermizo, y en su superficie se reflejó no solo Esteban, sino figuras encapuchadas, miles de ellas, rodeando el pueblo desde todos los caminos. Eran sombras antiguas, guardianes de un secreto que había permanecido sellado por siglos, hasta que el sacerdote lo liberó. El libro ha sido abierto, dijo la voz grave, ya inseparable de la suya, y lo escrito no puede desescribirse. El suelo tembló, las campanas repicaron solas, cada tañido como un latido universal que rompía el tiempo. Esteban miró hacia abajo y vio cómo las casas se agrietaban, como el aire mismo se partía como un cristal. Los aldeanos comprendieron, demasiado tarde, que no habían estado luchando contra un hombre, sino contra el despertar de algo que dormía bajo sus pies. Algo que utilizó al sacerdote como llave. Con el libro abierto en su pecho, Esteban sonrió con los labios y con los ojos, y murmuró, ahora todos sois páginas. Y el pueblo entero fue escrito en un solo latido. Capítulo 13. El Evangelio que caminaba con pies humanos. El pueblo dejó de existir como tal. Donde antes había calles, casas y plazas, ahora solo quedaba un eco de voces atrapadas en las páginas vivientes del libro que latía en el pecho de Esteban. No hubo cadáveres, no hubo cenizas, solo ausencia, una ausencia que respiraba. Cuando el amanecer tocó la torre, Esteban descendió, cada paso suyo resonaba como campanada, y allí donde pisaba, la tierra se agrietaba dejando al descubierto letras incandescentes, símbolos que se hundían como raíces en el suelo. El libro no lo esclavizaba, lo coronaba. Al llegar al umbral de la iglesia, lo esperaba un grupo de aldeanos que había huido la noche anterior. Sus rostros eran ceniza, sus ojos, vacíos de sueño, pero no se arrodillaron por miedo, sino por convicción. Padre, guíanos, dijo uno de ellos, y los demás repitieron en un murmullo tembloroso. Esteban extendió las manos, y el canto del libro brotó de su pecho, palabras que nadie entendía y, sin embargo, todos obedecían. Las lágrimas caían de los ojos de los fieles mientras repetían el eco de aquel idioma imposible, como si siempre lo hubieran sabido. Así nació la primera procesión. Salieron del pueblo vacío en fila interminable, cantando himnos sin nombre, con Esteban al frente, su sotana manchada de símbolos que se dibujaban y borraban solos. No llevaban cruces ni imágenes, llevaban su fe tallada en la carne, con cicatrices en forma de letras que aparecían sobre la piel como tatuajes ardientes. En el siguiente valle, los campesinos los vieron llegar. Algunos cerraron las puertas con clavos, otros corrieron a refugiarse en las colinas, pero hubo quienes se dejaron arrastrar por el cántico. Una mujer, al escuchar, se desplomó entre convulsiones y al levantarse ya recitaba versos en aquella lengua nueva. Cada converso era una página más añadida al Evangelio vivo que Esteban estaba escribiendo. El libro en su pecho crecía, y con cada conversión su latido se volvía más poderoso, más universal. Esa noche, mientras acampaban en las afueras del valle, el sacerdote se miró en un charco oscuro de agua. En su reflejo no había un hombre, sino una multitud. Millones de bocas repetían al unísono las palabras del libro, y comprendió con un estremecimiento que ya no era un simple portador. Él mismo se había convertido en escritura, un evangelio andante, un Dios que todavía recordaba haber sido hombre. Capítulo 14. Los inquisidores que escuchaban el latido. Las noticias viajaron más rápido que los pasos de la procesión. En cada aldea que cruzaban, el rumor se extendía, un sacerdote con un libro en el pecho, un evangelio que no estaba escrito en papel, sino en carne viva. Unos lo llamaban profeta, otros lo llamaban anticristo, y en los corredores sombríos de la iglesia mayor, el eco de esas palabras llegó como una herida. El obispo de la diócesis, hombre de mirada endurecida por décadas de dogma, convocó a sus inquisidores. Un falso evangelio se ha levantado, dijo, y con cada converso, nuestro Dios se apaga un poco más. Ide y cortad el corazón de ese hombre antes de que el mundo lo adore. Esa misma noche, 5 hombres de negro cabalgaron en silencio, llevando cruces de hierro y antorchas apagadas. Sus ojos no reflejaban fe, sino la fría determinación de quienes han visto demasiados herejes arder. Mientras tanto, Esteban ya no dormía. El libro en su pecho lo mantenía en vela.
y en la oscuridad escuchaba voces que no eran suyas. En sueños abiertos veía ciudades lejanas arrodillándose, templos derrumbándose, mares que repetían su nombre en olas interminables. Cada visión lo confirmaba, su evangelio estaba destinado a crecer más allá de cualquier frontera. Pero el poder también lo devoraba. En ocasiones, al hablar con sus fieles, no reconocía sus propias palabras. Su boca se movía sola, guiada por un idioma que no dominaba, y cada sílaba era recibida con lágrimas, con éxtasis, con miedo. La primera confrontación ocurrió en un claro del bosque. Los inquisidores, escondidos entre árboles, observaron la procesión nocturna, campesinos marchando descalzos, niños con símbolos grabados en la piel, mujeres que entonaban cánticos que hacían vibrar las hojas. Y en el centro, Esteban, iluminado por un resplandor que no provenía de antorchas. El más joven de los inquisidores tembló. No canta el pueblo, susurró. Canta el corazón de ese hombre a través de ellos. El jefe alzó su cruz de hierro. Entonces debemos callarlo. Pero cuando dieron el primer paso hacia el campamento, el aire cambió. El bosque entero comenzó a latir. Troncos, ramas, raíces, todo se movía al compás de un corazón invisible. Esteban levantó la cabeza, como si hubiera sentido su presencia, y sus dos voces resonaron por todo el claro. Os esperaba. Y el libro en su pecho se abrió, mostrando páginas que ardían sin consumirse. Los inquisidores entendieron, demasiado tarde, que no se enfrentaban a un hombre, sino a una escritura viviente que los había leído antes incluso de encontrarlos. Capítulo 15. El Evangelio que no pudo cerrarse. Los inquisidores avanzaron con cruces de hierro y plegarias en los labios, pero cada palabra se les quebraba en la boca. El aire estaba demasiado cargado, como si rezar allí fuera blasfemia. Frente a ellos, Esteban permanecía erguido, con el libro abierto en el pecho, las páginas agitándose como alas negras al viento. Dios no calla, gritó el obispo, que había llegado para presenciar el fin del falso profeta. Es tu voz la que corrompe. Las dos voces de Esteban respondieron, una humana y otra profunda como abismo. Dios nunca habló, solo escribió. Y ahora, yo soy su escritura. El choque fue inevitable. Los inquisidores levantaron sus cruces y el bosque se iluminó con fuego bendito. Pero cada chispa era devorada por los signos que caían de las páginas vivientes. Letras que reptaban por el suelo y trepaban como serpientes de tinta por los cuerpos de los hombres. Los más débiles cayeron de rodillas, balbuceando el nuevo idioma sin querer, entregando sus almas sin resistencia. El obispo alzó la hostia consagrada contra Esteban. Por un instante, pareció brillar con fuerza suficiente para apagar el latido del libro. Pero entonces, desde las páginas abiertas, brotó un canto tan poderoso que la hostia se quebró en su mano como vidrio. El obispo gritó de terror. Esto no es un evangelio. Es una herida abierta en el mundo. Esteban lo miró con compasión y furia al mismo tiempo. Las heridas también son escrituras. Y esta nunca cicatrizará. La campana de la torre, distante y abandonada, repicó sola, como si celebrara el desenlace. El suelo se estremeció, y de las grietas brotaron símbolos ardientes que se propagaban como raíces por toda la tierra. No había batalla posible, lo escrito ya se estaba extendiendo. Esa noche, el bosque entero se convirtió en un templo. Los inquisidores sobrevivientes huyeron, llevando consigo el terror de haber visto a un hombre transformado en palabra viviente. Los fieles, en cambio, caminaron hacia Esteban con los brazos abiertos, dejando que la tinta ardiente marcara su piel. El libro no se cerró. Nunca se cerraría. Cada página que el viento arrancaba se convertía en eco en otras tierras, en sueños, en susurros dentro de iglesias lejanas. Y mientras el mundo dormía, el nuevo evangelio seguía escribiéndose solo, palabra por palabra, latido por latido, porque lo sagrado no había desaparecido, simplemente había cambiado de dueño. Epílogo. El eco que nunca termina. Dicen que el pueblo donde todo comenzó ya no existe en los mapas. Los caminos que llevaban a él desaparecieron entre bosques y piedras, como si la tierra misma hubiera querido borrar su memoria. Sin embargo, los viajeros que se pierden en esas montañas aseguran escuchar una campana que repica sin torre, un latido que no proviene de sus cuerpos. Algunos regresan con marcas en la piel, letras que no reconocen, pero que arden cuando intentan rezar. Otros despiertan en medio de la noche recitando fragmentos de un idioma imposible, palabras que se clavan en sus lenguas como espinas. La Iglesia lo niega, dice que son supersticiones, que Esteban nunca existió, que un evangelio de carne es herejía, pero en monasterios lejanos,
Los monjes han comenzado a sellar sus bibliotecas, temerosos de que los libros empiecen a latir bajo las tapas. Y en catedrales antiguas, los obispos han ordenado callar las campanas, porque algunas ya suenan sin ser tocadas. Si alguna vez escuchas un repique solitario en mitad de la noche, no te acerques. No es una campana, es el corazón de un evangelio que nunca debió abrirse. Y tal vez, al escucharlo, ya seas una página más escrita en él.